Hola, Mexicana de Acreditación MAC les da la bienvenida al webinar sobre incertidumbre en las mediciones. Esperamos que sea de su agrado y utilidad. Darles la bienvenida a este webinar. El título es, como ustedes ya saben, Incertidumbre en las mediciones. Es impartido por el ingeniero David Vaz Contreras, quien cuenta con una sólida formación como ingeniero ambiental, por la UAM Azcapotzalco y cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector. El ingeniero Vaz ha dedicado su carrera a la excelencia en los sistemas de gestión. Su trayectoria incluye roles fundamentales en la administración pública como jefe de proyecto en la Comisión de Ecología en el antiguo Distrito Federal y en la iniciativa privada como director general de Ingeniería Industrial. Es evaluador líder de nuestro padrón de evaluadores y ha liderado más de 300 proyectos de evaluación bajo la norma ISO/IEC 17025. Hoy aprovechamos su vasta experiencia como agente capacitador externo por la STPS y experto técnico internacional para desglosar la complejidad de la incertidumbre de las mediciones. Sin más preámbulos, cedemos la palabra al ingeniero Vaz. Muchas gracias, Itzel. Muy buenos días a todos. Vamos a empezar estos comentarios sobre incertidumbre en las mediciones. Y bueno, para comenzar, dándoles la bienvenida a todos a este apasionante mundo de la metrología y para todos aquellos que van iniciando, todas las personas jóvenes que van iniciando su carrera, y aquellos que ya tenemos un rato en la práctica profesional. Decirles que en estos temas, todo aquello que estudiamos en las universidades o en las carreras técnicas, donde pensamos que jamás íbamos a usar los conceptos de la termodinámica, de la mecánica de fluidos, de la química, de la física, de las matemáticas, ¿verdad? Donde pensábamos que de alguna manera Sí, por favor, mándale mensaje, ¿no? Es que me escribió desde ya la mañana, ahorita me acuerdo otra vez, dije, ay, güey, que... nuestros conocimientos iban a quedar dormidos, pues les comento que para estos temas vamos a reactivar todo eso que pensamos que nunca más lo íbamos a usar. Bueno, vamos a dar inicio y unas breves preguntas para retroalimentación de MAC. Si nos hacen favor de retroalimentar, ¿cómo podemos mejorar el proceso de evaluación en MAC? ¿En qué me beneficia si MAC mejora sus procesos? ¿Cómo se beneficia el sistema de acreditación en México con MAC? Será muy importante sus comentarios para que nosotros a su vez podamos ofrecerles lo mejor de MAC a través de estas actividades y bueno, en general, saber qué es lo que necesitan, ¿verdad? Perfecto, pues vamos a comenzar. Siguiente presentación, por favor. El objetivo. Vamos a inducir a los participantes en la aplicación de metodologías estándar, como es el estándar NMX CH140 IMNC del 2002 y la guía GOM, para la estimación y expresión de la incertidumbre en los ensayos de laboratorios, ofreciendo herramientas para el cumplimiento del estándar ISO/IEC 17025-2017. Siguiente, por favor. ¿Qué es y cómo gestionarla? La importancia para los laboratorios. Recuérdese que el estándar 17025 contempla los laboratorios de ensayo, así como los laboratorios de calibración. Y bueno, ¿qué es la incertidumbre? Para un laboratorio de ensayos, este concepto se hace formal considerando la siguiente definición, de acuerdo al BIM, que es el vocabulario internacional de metrología. La incertidumbre está definida como un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mesurando a partir de la información que se utiliza. Bueno, seguramente muchos de ustedes ya habían leído en algún momento esta definición, pero bueno, lo que vamos a hacer es desglosar
esta definición para ir entendiéndola y a través de estos desgloses vamos a ir entrando a detalle para tener una idea más robusta de lo que es la incertidumbre y a través de esto vamos a ver cómo es que en nuestro laboratorio la tenemos implantada o cómo es que la podemos implantar, ¿verdad? Y de alguna manera también está enfocada esta presentación en sus procesos de mejora continua. Ok, siguiente, por favor. Vamos a analizar primero la definición para entenderla mejor. Adelante. En la definición se menciona que es un parámetro no negativo. Continuamos. Y bueno, es no negativo por la forma en que se calcula. Continuamos. Hay valores que son elevados al cuadrado que siempre nos va a dar un valor positivo. En esta imagen es muy importante observar que dentro de los planteamientos matemáticos para aproximar el cálculo de incertidumbres, como pueden ver en las flechas, nos están indicando que hay operaciones con un exponente elevado al cuadrado y por esta razón los valores siempre van a ser positivos. Por eso la incertidumbre se define en una primera instancia como un parámetro no negativo. Ahora, tenemos en la imagen dos modelos, uno a la izquierda, que es el que se usa para una medición directa, de una magnitud de forma directa, y en la derecha, cuando la medición no es propiamente una medición, sino es el resultado de un cálculo que involucra varias magnitudes. Siguiente, por favor. Y bueno, este primer tip va asociado a la forma en que aproximaremos la estimación de la incertidumbre. Es distinta la forma en la que lo vamos a aproximar cuando la medición es directa del mesurando, es decir, no depende de otra variable. Y esto lo podemos ver del lado izquierdo en el texto en azul. Esto es para un modelo y igual a f de x, es decir, no hay otra magnitud ni otra variable relacionada con la medición que estamos haciendo. Por ejemplo, la medición de la temperatura de un líquido, que esa es una sola variable, como podemos ver en la imagen que tenemos abajo, ¿verdad? Una medición directa de la temperatura del líquido. Sin embargo, en el texto en rojo nos dice cuando el mesurando es el resultado de un cálculo definido por una relación matemática que involucra dos variables. En este caso, tenemos un modelo y igual a f de x a z, donde hay varias variables relacionadas. Y por ejemplo, tenemos el cálculo de la concentración, por poner una relación, ¿verdad? En los métodos de ensayo existen muchas formas de hacer una medición a través de un cálculo. Y por ejemplo, el cálculo de la concentración, un cálculo que involucra dos variables, en este caso masa y volumen, ¿verdad? Y como sabemos a través de las matemáticas, cuando estudiamos el cálculo diferencial, pues de allí vienen las derivadas parciales, que es cuando tenemos una expresión matemática donde hay más de una variable. Y bueno, y como podemos ver, el recuadro en negro nos habla de una sumatoria cuadrática de las derivadas parciales de las distintas magnitudes que están relacionadas. Y no dejen que los impresionen, que los espanten las matemáticas. La verdad sea dicha, es que eso se convierte en algo mecánico y al final, una vez que está calculado, a menos que se modifique el planteamiento, no se vuelven a calcular, ¿verdad? Y recuerden que hoy por hoy hay muchas aplicaciones ya disponibles en la Internet que nos hacen este trabajo, ya sea para resolver de entrada un modelo muy complicado o para validar
la información y la forma en que trabajamos esta información. Así que no se dejen impresionar por la matemática. Bien, continuamos, por favor. Ahora, la siguiente. ¿En que me apoya con su micrófono, por favor? Perdón. Ok. Sí, eventualmente se desconecta. La pregunta es si lo volviste a notar, ¿verdad? En los planteamientos que hacemos para aproximar la incertidumbre, ya sea por una medición directa o a través del cálculo por varias magnitudes, como pueden ver, eh, en algún momento llegamos a pasar en el desarrollo y el análisis del cálculo de incertidumbre, pasamos siempre porque nuestras magnitudes relacionadas, cuando hay varias de ellas, pasamos como si fuera una medición directa y esos resultados van alimentando a los modelos más complejos donde se involucran las varias magnitudes. Entonces, estos dos tips que acabamos de presentar nos dan una idea de que eh, cómo es que al ver nuestro método que tenemos implantado en el laboratorio, ¿por dónde vamos a arrancar? Puede ser a lo mejor una medición directa o puede ser una medición a través de la medición de varias magnitudes que al final se juntan en una sola relación matemática que es el resultado de nuestro ensayo, ¿verdad? Entonces, en estos tips podemos usarlos como base para ir viendo por qué punto voy a empezar a mi análisis de la incertidumbre del mesurando que quiero medir. Vamos a ver un ejemplo práctico. Sí, adelante, por favor. Un ejemplo práctico. Y tomamos para ese caso la norma 04 de hacia 2017, por tomar un punto de ejemplo, ¿verdad? Particularmente el método analítico, donde podemos ver que aquí nuestro mesurando es T subíndice V, donde están relacionadas dos variables, P, U y L. Y entonces, por lo tanto, empezamos describiendo el cálculo de su incertidumbre usando la ley de propagación de los errores. Y que como podemos ver, tenemos las dos variables, V, subíndice U, y L, ¿verdad? Y sabemos entonces que tenemos que aproximarlo a través de magnitudes de entrada no correlacionadas usando nuestra ley de propagación de las incertidumbres. Y como podemos ver en el recuadro de la derecha, empieza a desarrollarse todo este modelaje, ¿verdad? Para poder describir cómo es que vamos a hacer la aproximación de la incertidumbre. Y como pueden ver, el resultado que vamos a obtener, digamos, de este modelo, se desarrolla calculando el coeficiente de sensibilidad de la variable V subíndice U, como nos plantea la ley de propagación de las incertidumbres, y vamos a ver que estos coeficientes de sensibilidad son los que nos permiten poder combinar las distintas magnitudes, ¿verdad? Y estos coeficientes de sensibilidad los vamos a estimar a través del cálculo por las derivadas parciales. Ahora, observe que el cálculo de los coeficientes de sensibilidad, que son los que nos dejan combinar las distintas magnitudes cuando están relacionadas en un modelo que nos va a dar el resultado final del mesurando, las derivadas parciales no es el único método por el cual podemos aproximar estos coeficientes de sensibilidad. Es el más usado y el reconocido dentro de los estándares, particularmente la NMX y H140, pero repito, no es la única manera de hacerlo. Hay varias formas de hacerlo, al menos dos o tres más adicionales, pero bueno, es lo que en la literatura se menciona más popularmente, además de que parece ser que es lo más sencillo, ¿verdad? Entonces, siguiendo con esta forma de aproximar la incertidumbre de variables de magnitudes de entrada no correlacionadas, sabemos que a cada coeficiente de sensibilidad va asociado una incertidumbre combinada para esa variable, ¿verdad? Y recuérdese que
esa incertidumbre combinada se va a calcular como si fuera una medición directa, particularmente de esa variable asociada a la magnitud que está midiendo. Y así, de esta manera, vamos sumando esa sumatoria cuadrática del coeficiente de sensibilidad por su incertidumbre combinada de cada una de estas variables. Como pueden observar, siempre la incertidumbre se aproxima a través de un cuadrado. Por eso hay una raíz cuadrada al final para poder tener el valor que usaremos ya sea para expandir o para llevarlo a nuestro siguiente nivel de desarrollo cuando hay varios submodelos asociados a esto. Muy bien. En la parte de abajo de esta presentación, como pueden ver, el coeficiente de sensibilidad, en este caso de V subíndice U, aproximado por la derivada parcial, ¿verdad? De ese variable asociado al modelo que establece el método de ensayo, pues lo único que vamos a hacer es aplicar la matemática haciendo esa derivada parcial de esa variable en nuestro modelo. En este caso, nuestro coeficiente de sensibilidad de V subíndice U, pues resultaría 100 sobre L siguiendo este postulado, ¿verdad? Que eso lo establece el método de ensayo, lo cual también es un gran avance porque no tenemos nosotros que inventar más allá de los modelos que el mismo método establece. Y desarrollando el coeficiente de sensibilidad de la variable L, aproximado por la derivada parcial, y de nuevo, repito, considerando el modelo planteado por el método de ensayo, pues nos da que es menos 100 por V subíndice U sobre L al cuadrado. Estos son las matemáticas que en un momento dado pudieran representar un primer problema en nuestra aproximación. Ok, continuamos, por favor. Te estás tardando 5 veces en cada una. Ok, ahora, no hay que perdernos. Vamos a repetir la misma receta con las siguientes variables por magnitud. Es decir, si hubiera más variables asociadas a nuestro modelo de cálculo, vamos a repetir la misma receta, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo hacemos para describir la incertidumbre cuando es una medición directa sobre el mismo ejemplo? Retomando la ecuación de partida y dado que es una medición directa, lo plantearemos como la sumatoria cuadrática de las fuentes de incertidumbre estándar. Como lo podemos ver aquí a la derecha, esas incertidumbres de las mediciones directas las aproximamos como una sumatoria cuadrática de las incertidumbres estándar asociadas, ¿verdad? Elevadas al cuadrado. Y esas incertidumbres de esas mediciones directas, las más populares las podemos ver como la repetibilidad, que la podemos aproximar como la exactitud, la reproducibilidad, que las podemos aproximar como la precisión, la resolución, la calibración del equipo de medición, la calibración del equipo de referencia cuando hacemos verificaciones intermedias o para la transferencia de la trazabilidad metrológica, entre otras fuentes de incertidumbre que pueden ser conocidas, ¿verdad? Y bueno, retomando el ejemplo anterior, observamos las magnitudes que aparecen en el modelo inicial del volumen BU. Entonces, siendo que el volumen en apariencia no depende de otra condición más que de la medición en sí misma, usaremos esta sumatoria cuadrática. Bueno, de esta manera llegamos a tener al final la estimación de la incertidumbre combinada. Ojo, nota que no está expandida con un factor de cobertura K igual a 2 para establecer un nivel de confianza aproximado al 95%, que depende del número de repeticiones establecidas en tu marco experimental de repetibilidad. Sé que vamos muy rápido, el tema es para mucho tiempo, pero bueno, aquí estamos haciendo una presentación un poquito más a detalle con estas presentaciones, con estas láminas, para que con el debido tiempo y en la oportunidad de revisar nuevamente esta presentación, puedan verlo de forma más detallada, ¿verdad? Como pueden ver, aquí tenemos a la izquierda nuestras fuentes de incertidumbre estándar, determinadas como resolución, repetibilidad, reproducibilidad, las calibraciones,
¿Qué tipo de incertidumbre lo referimos? Tipo A o tipo B, que en un momento más vamos a comentarlas. Y a qué tipo de distribución de frecuencias pertenece para que a través de esas propiedades de este tipo de distribuciones de frecuencia podamos aplicar alguna de sus propiedades para determinar principalmente sus desviaciones estándar, que al final, como podemos ver en esta imagen, es la sumatoria cuadrática, ¿verdad? Cada una de estas fuentes de incertidumbre estándar. Entonces, como podemos ver, el aporte de la resolución, de la calibración del equipo, de los equipos de referencia, de la repetibilidad y reproducibilidad, se suman entre sí para al final, a través de la raíz cuadrada, tener una primera aproximación de lo que es la incertidumbre de ese mesurando planteado a través de los modelos que establece nuestro método de prueba. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y después qué sigue? Bueno, pues seguimos con las indicaciones del planteamiento de la ley de la propagación de las incertidumbres, ¿verdad? Que una vez que tenemos ya identificados los coeficientes de sensibilidad que nos permite combinar las distintas magnitudes, planteamos lo que es una matriz de presupuestos de incertidumbre que, como vemos aquí, para cada variable, en este caso V, subíndice U y L, tenemos asociado un coeficiente de sensibilidad y una incertidumbre combinada, ¿verdad? Que el coeficiente de sensibilidad se calcula a través de las derivadas parciales y la incertidumbre combinada a través de la aproximación de la incertidumbre como si fuera una medición directa de la magnitud relacionada en el modelo. Y lo que hacemos es multiplicar ambos términos, elevarlo al cuadrado para cada una de las variables y al final hacer la sumatoria de todas ellas para al final sacarle una raíz cuadrada y tenemos ya en este momento nuestra incertidumbre calculada. Y ya nosotros decidiremos si la vamos a expandir, si es que ya es el resultado final, la expandimos con un nivel de cobertura, un factor de cobertura que popularmente es K igual a 2, ¿verdad? Y bueno, probablemente ese sea ya lo que le vamos a expresar al final a nuestro cliente. Cabe notar que la incertidumbre puede ser expresada de varias maneras, ya sea de forma absoluta o de forma relativa. La siguiente, por favor. Bueno, regresando a la definición, ahora, hablando de los valores atribuidos a un mesurando, son el conjunto de valores de una magnitud particular obtenidos mediante un proceso de medición que se consideran razonables para representar dicha magnitud. Y bueno, este resultado, la medición, suele expresarse como una aproximación del valor verdadero, incluyendo la incertidumbre de medida que caracteriza la dispersión de dichos valores. Los conceptos claves aquí son sobre los valores atribuidos. El mesurando es la magnitud específica que se desea medir, ejemplo, longitud, temperatura, masa. El valor medido es el resultado obtenido de un experimento o instrumento específico. Es una aproximación al valor real, a menudo influenciado por valores como la calibración y el método. Aquí es importante, es una aproximación al valor real, ¿verdad? El valor verdadero existe teóricamente, pero es desconocido y se aproxima mediante la medición y se usa el valor, se usa el valor convencionalmente verdadero apoyado en patrones de referencia. Esto es muy importante porque son los conceptos de la trazabilidad metrológica. La incertidumbre de la medición es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos al mesurando, como hemos mencionado, y define un rango dentro del cual se encuentra el valor real, con cierto nivel de confianza. Ejemplo, el 95%, usualmente aproximado con un factor de cobertura de K igual a 2, considerando las propiedades de una distribución normal que, como vemos a la izquierda, a través de lo que es el teorema del límite central, podemos ver que el valor verdadero que nadie conoce se encuentra al centro de nuestra campana de distribución normal o campana de Gauss y abriendo ese intervalo donde probablemente con el 95% se encuentra, nos encontramos en esta región marcada entre el 0 y -2 y 2.
que precisamente corresponde al factor o al nivel de cobertura de K igual a 2, que nos da un área bajo esta curva donde se puede encontrar el valor verdadero, ¿verdad? Del 95.45% aproximadamente. Y repito, esto depende del número de repeticiones que nosotros hagamos. Pero el nivel de cobertura usualmente usado es de K igual a 2. Ok, continuamos, por favor. Ok, ahora la expresión de los valores es un concepto fundamental para entender y emplea la probabilidad y estadística para aproximar la variabilidad o el grado en que los valores medidos se extienden alrededor de un valor central, promedio o media, ¿verdad? Que esa es la interpretación de la incertidumbre, es este intervalo donde el valor real, ¿verdad? El valor verdadero, que nadie sabe dónde está, puede encontrarse alrededor del valor que nosotros medimos, que es el valor más probable, ¿verdad? Y en el contexto de la medición, esta dispersión es el tamaño de la duda sobre el resultado, representando los errores aleatorios y sistemáticos que afectan a la medición. Aquí radica uno de los valores más importantes para un laboratorio en su proceso de medición y puede identificar cuantitativamente las áreas de oportunidad que alimentan la información a conceptos como riesgo, oportunidad y mejora continua, ¿verdad? Esto es que nos permite identificar dónde nuestro laboratorio tiene sus áreas de oportunidad o debilidades, que es donde debemos trabajar como áreas de oportunidad, ya sea por los equipos, ya sea por el personal, ya sea por las instalaciones, las condiciones ambientales. Al analizar toda esta información, nos va a dar a detalle precisamente dónde debemos trabajar como laboratorio. Y es uno de los resultados paralelos que este análisis de incertidumbre nos va a ofrecer. Bueno, los parámetros estadísticos más utilizados para cuantificar la dispersión de los datos, pues es la desviación estándar o típica, la varianza, el rango y en un momento determinado el coeficiente de variación, ¿verdad? Y que en las formas tradicionales, bueno, sabemos cómo se calcula la varianza, la desviación estándar y la media, ya sea de poblaciones o de una muestra. Por supuesto que nosotros trabajamos con muestras, ¿verdad? Porque no podemos probar a toda la población. Continuamos, por favor. Ahora, para terminar con la revisión de la definición de incertidumbre, hablemos de las fuentes de incertidumbre tipo A y se basan en la dispersión de datos obtenidos mediante mediciones repetidas. Recuérdense que la incertidumbre nos habla de eso, de una estimación de la dispersión de los datos que obtenemos de varias mediciones, ¿verdad? Y para esto usamos la desviación estándar o error estándar. Ejemplo de esto son la repetibilidad y la reproducibilidad como fuentes de incertidumbre estándar. Nota, se debe diseñar un marco experimental adecuado para minimizar el uso de los recursos y poder obtener el máximo de información, pruebas de repetibilidad, n mediciones y las pruebas de reproducibilidad, n mediciones por i analistas, y de aquí poder sacar inclusive información para la verificación o validación de método y desarrollar las pruebas iniciales de desempeño de los analistas que tantos dolores de cabeza nos dan cuando tenemos procesos de auditoría o vigilancias y que nos preguntan que cuantitativamente demostremos la competencia del personal a través de este tipo de pruebas, ¿verdad? Entonces, este marco experimental nos va a dar información no solo para la estimación de la incertidumbre, sino para poder demostrar competencia de personal y, por supuesto, desarrollar procesos de identificación de áreas de oportunidad y de riesgos muy, muy bien identificados, ¿verdad? Y bueno, en estas imágenes lo que vemos, por ejemplo, es un planteamiento para 9 analistas con 10 repeticiones y a través de estos resultados, de allí nos arrancamos a todos nuestros procesos de estimación, particularmente para incertidumbres por repetibilidad, como fuentes de incertidumbre estándar, calculadas como la desviación estándar, ¿verdad? De cada analista tiene sus repeticiones, calculamos su desviación estándar y lo dividimos entre la raíz de las n mediciones, que en este caso fueron 10 mediciones, y por lo tanto tenemos la incertidumbre
por repetibilidad, es decir, para cada analista. De esta manera, y así de sencillo, podemos empezar a identificar nuestras y calcular nuestras incertidumbres estándar, ¿verdad? Asociadas a una medición directa, que en este caso hablamos de una medición de presión en pulgadas columna de agua en un punto de medición de 5 pulgadas de agua. Y de allí pasamos a las condiciones por reproducibilidad, donde ahora tomamos la desviación estándar de todas las mediciones de los tantos analistas dividido entre la raíz cuadrada de las n mediciones, ¿verdad? Que en este caso serían 10 por 5, n serían 50 y la desviación estándar obtenida del universo de estas mediciones. Y de esta manera ya tenemos nuestra contribución por la reproducibilidad. Continuamos, por favor. Y bueno, comentábamos que de aquí podemos hacer inferencias ya sobre las pruebas iniciales de desempeño, usando los estadísticos adecuados, ¿verdad? Que hay infinidad de estadísticos que podemos nosotros usar dependiendo de la bondad de ese estadístico para la información que estamos obteniendo de los métodos de prueba. Y esto es algo que tienen que hacer con mucho cuidado porque a pesar de que existen muchos estadísticos, hay que ver cuáles son los que tienen la mejor bondad para la cantidad y calidad de información que vamos a generar. Y bueno, pues de ahí sacamos por analista las conclusiones, si es repetible o no repetible, y como grupo, como sistema de medición, equipos, personal, materiales, instalaciones, podemos verificar si existe la reproducibilidad. Pero bueno, esto es un resultado adicional de un buen marco experimental, ¿verdad? Que nos da no solamente información para incertidumbre, sino para poder concluir más cosas, en este caso como pruebas iniciales de desempeño. Y continuamos, por favor. Bueno, en este caso, la calibración analítica es un caso de esta aproximación por fuentes de tipo A, que también aproximado por los residuales del ajuste por mínimos cuadrados, cuando el comportamiento del instrumento de medición es lineal en el intervalo de trabajo, como una práctica habitual en los laboratorios que realizan mediciones analíticas, ¿verdad? Donde se usan los materiales de referencia certificados que como recordarán en las curvas de estandarización, al tener al menos 3 puntos, podemos de aquí inclusive evaluar la incertidumbre del equipo de medición cuando hacemos una calibración o una estandarización de este tipo de instrumentos, ¿verdad? Ok, continuamos. Bueno, ahora hablemos de las fuentes de incertidumbre tipo B y se basan en información externa, como son certificados, manuales o inclusive la misma experiencia, y cuando los datos son escasos. Ejemplo de estos son los informes de calibración, donde la expresión de la incertidumbre se hace de forma combinada y expandida, y a menudo usando un factor de cobertura para establecer un nivel de confianza, por ejemplo, el 95%, identificado con una letra K asignando un valor de 2. Además, puede venir expresado de forma absoluta, es decir, en las mismas unidades del mesurando, ejemplo, pascales, centimol por mol, metros, decibeles, en fin, o relativa, expresado en un por ciento del resultado obtenido. Observe que no vamos a usar la incertidumbre expandida cuando la incorporamos a nuestros cálculos. Por eso lo vamos a dividir entre el factor de cobertura K declarada en el certificado de calibración y también puede considerarse como una fuente de incertidumbre estándar a los equipos de referencia que vamos a usar para verificar los equipos de campo de la misma manera. Este proceso le transfiere trazabilidad metrológica a los equipos de campo y es una forma de aseguramiento de la validez de los resultados también. Como podemos ver en las imágenes, en los informes de calibración se expresa la incertidumbre y nos dice que está expandida con el nivel de cobertura de K igual a 2 y nos puede dar la información ya sea de forma relativa, un porcentaje, o absoluta en las mismas unidades del mesurando, ¿verdad? Y de esta manera, como vemos a la derecha, sacamos esa información para nosotros tener la incertidumbre
por la información que nos da este documento, en este caso un informe de calibración de un gas, ¿verdad? Dividiendo la incertidumbre reportada entre el factor de cobertura reportado, y así de sencillo tomamos esa información y nos la llevamos a nuestro cálculo de incertidumbre. Tengan cuidado que la incertidumbre puede venir de forma absoluta en las mismas unidades o de forma relativa, y de allí tendríamos que darle un tratamiento adicional para ponerlo en las mismas unidades del mesurando. Tengan cuidado que al hacer todo este manejo de las fuentes, las contribuciones de incertidumbre estándar, tiene que estar en las mismas unidades, ¿verdad? Que el mesurando. Si hablamos de pulgadas de columnas de agua, siempre todos los resultados tienen que estar en pulgadas columna de agua. No podemos traernos la incertidumbre en por ciento sin antes llevarla a su correspondiente incertidumbre de forma absoluta. Continuamos, por favor. Ok, otra fuente de incertidumbre es la resolución del instrumento. Y la resolución del instrumento de medición es el cambio más pequeño en la magnitud de medida que el dispositivo puede detectar y mostrar de manera significativa, y representa la menor división o el dígito menos significativo, ¿verdad? En la escala o pantalla, permitiendo discriminar variaciones pequeñas en la medición. De esta manera, nosotros podemos tener incertidumbres resoluciones que tienen una distribución de frecuencias rectangular, y particularmente en los materiales de vidrio, los equipos de vidrio de un laboratorio, las distribuciones de frecuencia de las resoluciones tienen una forma triangular. Y entonces, como vamos a aproximar la incertidumbre, es precisamente dividiendo esa resolución del instrumento, ya sea entre la raíz de 2 veces la raíz de 3 o la resolución entre 2 veces la raíz de 6, dependiendo de cuál sea el tipo de equipo que estamos usando, ¿verdad? Y de esta manera, y así de sencillo, ya tenemos otra fuente de incertidumbre estándar contemplada. Continuamos, por favor. Hay que tener mucho cuidado porque hay equipos que tienen varios rangos de medición. Y cada rango de medición puede reportar distintas resoluciones, por lo que la incertidumbre debería ser cuantificada para cada resolución. Por ejemplo, en el caso de la medición de laboratorios que miden iluminación en ambiente laboral, al cambiar de rango de medición, las resoluciones del instrumento van a cambiar. Y por lo tanto, debiéramos aproximar la incertidumbre en cada uno de esos rangos de medición. Hay que tener cuidado. Y no nada más en este caso, para la medición de iluminación. Hay que ver cómo funciona nuestro instrumento para tener esta precaución. Continuamos, por favor. Bueno, las bibliografías recomendadas, pues es el estándar NMX H140 y MNC del 2002, que está más bien enfocado hacia mediciones físicas. Continuamos. Y la otra bibliografía está orientada un poco más hacia las mediciones analíticas, es la publicada por la Eurachem, ¿verdad? Para la cuantificación de incertidumbres en las mediciones analíticas. Al menos Eurachem está disponible en Internet en sus versiones más recientes, y ya está en el idioma español, y la NMX H140 tiene que ser adquirida a través del IMNC. Continuamos, por favor. Bueno, hay que considerar usualmente, pensamos que al leer una referencia bibliográfica encontraremos las respuestas a nuestro problema en particular, pero en el caso de la estimación de la incertidumbre no existe tal respuesta, ya que nuestro problema solo es nuestro, en nuestro ámbito de aplicación y en las particulares condiciones en las que se encuentra el laboratorio. Y la bibliografía solo nos ofrece guías. Continuamos, por favor. Bueno, además hay que considerar que para un análisis de estimación de incertidumbre se requiere además un conocimiento muy íntimo del método de medición que establece la cuantificación del mesurando, objeto de la estimación e interpretación de la incertidumbre.
pero más importante, la vinculación hacia otros principios de la misma medición que establecen submétodos a considerar. Por ejemplo, la ley de los gases ideales en el manejo de los fluidos compresibles, la expansión volumétrica de los líquidos por la temperatura, la velocidad del sonido en los materiales para la medición de espesores por eco ultrasónico, la calibración de los dispensarios de gasolina y sus especificaciones por reproducibilidad y repetibilidad, por mencionar algunos, ¿verdad? Entonces, quien hace esta aproximación para estimar la incertidumbre debe tener un contacto muy, muy cercano, muy, muy robusto del método a través del cual vamos a hacer la medición del mesurando al cual le queremos expresar su incertidumbre. Y recuérdese que ninguna medición está completa hasta que ninguna medición está completa hasta que no se le asocia la incertidumbre de esa medición. Ok, continuamos, por favor. Bueno, hay que tener también ciertos principios de la estadística básica y matemáticas claros para no perdernos en la interpretación de la información y de los resultados y a través de estos tener el sentido común de nuestro lado para poder decidir si lo que me están diciendo los números tiene sentido. Es decir, no porque hayamos planteado un modelo para desarrollar o para estimar la incertidumbre, quiere decir que está bien. Siempre debemos de tener el sentido común vivo para saber si lo que ese resultado nos está diciendo es coherente o si es que en algún momento nos perdimos o dejamos de considerar algún principio importante para obtener resultados coherentes. Continuamos, por favor. Entonces, ¿cómo saber si mis conocimientos son suficientes? No lo sabremos hasta empezar, pero con la experiencia nos daremos cuenta que, para empezar, puede ser más sencillo de lo que parecía, pero siempre se puede mejorar. Continuamos, por favor. Ahora, ¿cómo vamos a gestionar la incertidumbre? Continuamos. Para empezar, deberíamos pensar en un análisis de costos-beneficios, es decir, hasta dónde debería invertir como laboratorio en el desarrollo de esta estimación y qué es lo que me va a producir. Al responder estas preguntas, empezaremos a darnos cuenta el tipo de laboratorio que somos y qué tipo de laboratorio queremos ser. Continuamos, por favor. Recordemos lo que nos pide el estándar 17025 y nos dice muy claramente, 76, el laboratorio debe, es una obligación, identificar la contribución de las incertidumbres de medición, ¿verdad? Y aquí debemos tener en cuenta lo que nos dice, debe identificar las contribuciones. ¿Continuamos? Y el estándar, bueno, en este caso la política de incertidumbres, particularmente la de MAC, y siguiendo los comentarios de la NMX y CH140, nos dice que en la medida de lo posible, los laboratorios de ensayo acreditados tienen que indicar las incertidumbres asociadas a los resultados cuantitativos según se establezca en el estándar CH140. Esto nos lleva a concluir que en realidad nadie cuestionaría un cálculo básico de incertidumbre. Y por el otro lado, tampoco me daría bonos extras tener un cálculo más completo y sofisticado. Pero hay que recordar que la incertidumbre le habla al cliente sobre el grado de confianza del resultado que le estamos vendiendo. Entonces, son elementos que debemos considerar siempre para saber cuánto voy a invertir y qué es lo que voy a querer demostrar, ¿verdad? Que en principio, pues es la confianza en la medición que estoy vendiendo. Ok, continuamos, por favor. Bueno, no olvidemos además que esta actividad nos llevará al cumplimiento de requisitos adicionales, como es lo que es la información sobre la declaración de conformidad y lo que son la regla de decisión, ¿verdad? Que para aquellos laboratorios que hacen evaluación de conformidad
ya sea a través de una aprobación o a través de la interpretación y la comparación con algún criterio en particular, ya sea nacional o internacional, se establece esa evaluación de conformidad y que evidentemente va a prevenir al usuario de esta medición para que tenga en cuenta que el resultado puede verse afectado por esa duda que establece la incertidumbre para que tome sus acciones correspondientes, ¿verdad? Bueno, continuamos. Hay que considerar los siguientes como consejos antes de empezar. Cada vez que se realiza una medición, se aporta error al resultado final, por lo que en cada medición existe incertidumbre. Para iniciar no es necesario inventar nuevas fórmulas distintas a las que ya conocemos y que están puestas en los métodos de prueba. Para el desarrollo completo de un buen cálculo de incertidumbre solo requerimos de pocas fórmulas, que son los principios básicos estándar. El desarrollo debería basarse en un análisis de costo-beneficio. Deberíamos pensar en empezar en un análisis básico, en un principio, aunque se subestime la incertidumbre, y de ahí partir para ir desarrollando mejores modelos e identificar más fuentes de incertidumbre y su cuantificación, tal como nos propone la NMXCH 140. Y también recuerde que no existe la incertidumbre cero, o lo que es lo mismo, nadie ha hecho nunca una medición exacta. Continuamos, por favor. Continuamos. Bueno, vamos a resumir. Tenemos dos planteamientos principales para iniciar la aproximación del cálculo de la incertidumbre para el método y sus modelos de medición en el mesurando, ya sea de una medición directa hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho, cuando no es una medición directa, es decir, es un cálculo que involucra varias magnitudes o varias variables que al final se aproximan como si fueran mediciones directas. Y esta forma de aproximar y de combinar varias magnitudes solamente es posible a través de la estimación de los coeficientes de sensibilidad para cada una de esas variables, que además están relacionadas con el modelo planteado en el método de ensayo que tengo implantado en el laboratorio, y que esos coeficientes de sensibilidad popularmente pueden ser aproximados por las derivadas parciales o por algunas otras formas de aproximarlos. Estas otras formas las podemos encontrar en la NMXCH 140. Continuamos, por favor. Vamos a ver un ejemplo práctico, ¿verdad? Aquí, como si fuera una medición directa, sabemos que nuestras fuentes de incertidumbre estándar, digamos, en la medición de presión hemos identificado a través de la resolución, la repetibilidad, la reproducibilidad, la calibración, y en este caso un equipo de referencia, y los cuantificamos si estamos disponibles o no, el tipo de error el tipo de fuente de incertidumbre con el cual estamos aproximando, sea tipo B, tipo A. Recuerde que los tipo B es por otras fuentes de información, los tipo A se pueden estimar a través de procesos de cálculos estadísticos y aproximar su distribución de frecuencias, que nos va a decir las propiedades y la forma en que podemos estimar las desviaciones estándar. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? Había un micrófono prendido, pero ya está solucionado, ingeniero. Correcto. Bien, entonces una vez aproximando identificando nuestras fuentes de incertidumbre, vamos analizando esa información disponible para ir dándoles números a cada una de estas fuentes, ¿verdad? En este caso, la resolución del instrumento. Y continuamos, por favor, con la siguiente. A través de esa resolución, como vemos en la parte de arriba de esta presentación, aplicamos la resolución sobre raíz de 12, tenemos nuestra cuantificación de esta primer fuente de incertidumbre. Luego, por la calibración del equipo, tenemos nuestra siguiente fuente de incertidumbre. Si tenemos equipos de referencia, con lo que verificamos nuestros equipos de campo, tenemos la siguiente fuente de incertidumbre. Sabemos que estas tres fuentes presentadas son tipo B, ¿verdad? Y sale de información que tenemos a través de los certificados de calibración o por los documentos del mismo instrumento de medición. Continuamos. De esta manera, si planteamos un marco experimental adecuado
alrededor del punto de medición. Y ojo, aquí hay algo muy importante. Estas condiciones de repetibilidad, es decir, repetir n veces el ensayo en condiciones controladas, nos va a dar información suficiente para muchas cosas. Y si tenemos un grupo de analistas, de más de 2 analistas, más de un analista, ¿verdad? En este caso, 5 analistas, nos va a dar condiciones no solamente de repetibilidad, es decir, información de cada analista, sino de la reproducibilidad, es decir, del grupo o del sistema de medición, considerando esas variables que van a modificar el comportamiento a través de la capacidad de cada uno de estos analistas para tratar de reproducir la información o la forma en que se desarrolla el método y compararlo, sus resultados, con la del resto del grupo. Continuamos, por favor. De esta manera tenemos información ahora ya por repetibilidad. Cada analista tiene su incertidumbre por repetibilidad y considerando el grupo de analistas tenemos la información por reproducibilidad. Continuamos. De esta manera, ya al final, como nos plantea este modelo para la incertidumbre combinada como la sumatoria cuadrática de las incertidumbres estándar, lo que vamos a hacer es hacer esa sumatoria final para, recuerde que hay una raíz cuadrada al final del cálculo, para poder tener nuestra incertidumbre combinada, de allí expandirla por el factor de cobertura k igual a 2 y, dependiendo de lo que queramos hacer, expresarla de forma absoluta o de forma relativa. Recuérdese que la forma relativa está expresada como 1% y absoluta en las mismas unidades del mesurando. Ok, continuamos. Bueno, y en el siguiente caso hablamos de lo que es el modelo establecido por un método donde hay varios variables correlacionadas o no correlacionadas, donde aplicamos la ley de propagación de los errores o la ley de la propagación de las incertidumbres. Y repito, la manera en que este planteamiento nos permite combinar varias variables o varias magnitudes, ¿verdad? Considerando manzanas y peras y chiles, por decirlo así, es a través de los coeficientes de sensibilidad que, multiplicados por su incertidumbre combinada de esa variable, nos permite llegar a la estimación de la incertidumbre planteado con el modelo de cálculo que establece el método de ensayo de laboratorio. Y ese método de laboratorio, pues es un método acreditado, ¿verdad? Ok, continuamos, por favor. Bueno, como se puede apreciar, se introduce un nuevo término denominado coeficiente de sensibilidad, como lo hemos mencionado, y el coeficiente de sensibilidad mide cómo cambia el valor de salida o el resultado final de un modelo o medición ante variaciones en las variables de entrada. Es la relación de cambio o derivada parcial que cuantifica la influencia de cada factor en el resultado final, siendo fundamental para calcular la incertidumbre de medición. Recuerde que son derivadas parciales porque hay varias variables en el modelo de cálculo y ese modelo de cálculo lo establece el método de ensayo que tenemos acreditado y al cual produce el resultado aún mesurando, que es el que nosotros le vamos a reportar a nuestros clientes. Bueno, continuamos, por favor. Bueno, nuevamente aquí planteamos el modelo para cuando hay varias variables. Continuamos. En este caso, digamos, como ejercicio, igual para lo que es la norma 04 de ASEA, y repito, se tomó como ejemplo, pero en realidad es para cualquier método de prueba donde se establezca una relación de varias variables para obtener el resultado del mesurando final. Y véase cómo en la parte central viene un planteamiento del método, cómo vamos a estimar el mesurando, en este caso T, y a través de varias variables, nosotros debemos analizarla, digerirla para hacer un planteamiento final sobre aquellas variables que son relevantes, ¿verdad? Y a través de eso empezar a desarrollar nuestras aproximaciones. Como sabemos, aquí hay varias variables y lo aproximo por la ley de la propagación de los errores que tengo aquí arriba planteada,
y cada variable entonces se puede aproximar como si fuera una medición directa, pasando primero por esa estimación de las fuentes de incertidumbre estándar, repetibilidad, reproducibilidad, resolución, calibraciones, en fin, y hasta que tengo esos resultados, los voy a poder incluir en estos planteamientos o en estos desarrollos, involucrando los coeficientes de sensibilidad, para al final poder obtener la incertidumbre del mesurando, en este caso T, alrededor, o bueno, en función de las distintas variables identificadas en ese modelo. Continuamos, por favor. Véase aquí cómo para el desarrollo de este modelo, pues tenemos las dos variables, V subíndice V y V subíndice G, que al desarrollar sus coeficientes de sensibilidad por el modelo que presentamos hace un momento, a través de las derivadas parciales, nos van a dar esas formas en las que, alimentando con la información de un ensayo en condiciones controladas, este planteamiento al final va a tener un número, ¿verdad? Han sido cuantificadas para que ya numéricamente podamos ir resolviendo esta forma en la que vamos a estimar la incertidumbre de ese mesurando a través del modelo que establece el método de medición. Continuamos, por favor. Y bueno, así es como se vería un poquito esos desarrollos, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces esos modelos, que en apariencia sería la forma en la que vamos a llegar a la estimación de la incertidumbre final, por debajo de ellos subyacen nuevos modelos que van a definir a cada una de esas variables. Y allí es donde realmente se empieza a poner divertida la cosa, porque tenemos que desarrollar tantos modelos subyacentes como lo requiera cada una de esas variables que están en el modelo principal. Entonces, en una idea general, tenemos en la parte de arriba, si vemos un desarrollo top-down, en la parte de arriba está el modelo que plantea el método de ensayo, y hacia abajo se van desarrollando los submodelos que van a definir a cada una de esas variables que están relacionadas en el modelo. Y una vez que hemos llegado hasta la última de esos submodelos que subyacen, la forma de resolverlo es ahora empezar de abajo hacia arriba, ¿verdad? Desarrollando las incertidumbres de los últimos modelos que van a alimentar hacia arriba de información a los modelos en capas más hacia arriba, para que al final realmente tengamos toda la información suficiente para poder estimar la incertidumbre del mesurando que me interesa. Ahora, recuérdese que, como nos plantea la NMX CH140, nuestra obligación inicial como laboratorio es identificar nuestras fuentes de incertidumbre. La cuantificación, podríamos empezar con formas básicas. ¿Y cuáles son nuestras formas básicas? En ese modelo de desarrollo de modelos de arriba hacia abajo, top-down, podríamos quedarnos en el primero, segundo, tercer nivel de desarrollo y nadie nos lo va a cuestionar. Lo que sí nos puede cuestionar es que pasemos 5 años con el mismo modelo, ¿verdad? Y eso es evidencia de que no tenemos un compromiso con la mejora continua. Y además no estamos tratando de desarrollar dentro de nuestro laboratorio una mejor estimación de incertidumbre. Eso sí nos los pueden cuestionar. Pero bueno, eso ya depende de cada laboratorio. Continuamos, por favor. Ok. Continuamos. Reglas generales. La incertidumbre se expresa siempre de forma expandida, usando un factor de cobertura de K igual a 2, popularmente. No es necesariamente el exacto, pero popularmente y por convención se expresa con un nivel de cobertura de K igual a 2, para un nivel de confianza del 95% aproximadamente. Y el nivel de confianza establece que alrededor del valor declarado del ensayo, más o menos la incertidumbre se encuentra el valor verdadero. No sabemos dónde, pero sí sé que se encuentra en ese intervalo. Y de ahí la importancia de una estimación aceptable, evitar en posible la subestimación para poder establecer una regla de decisión equilibrada. Hablar de la regla de decisión es harina de otro costal por el momento. ¿Continuamos?
Bueno, nótese que en los informes de calibración siempre está indicada la forma en que está expresada la incertidumbre, que en este caso, para este ejemplo, como podemos ver, está en porcentaje, y en la parte de abajo, el factor de cobertura utilizado para esa incertidumbre expandida, ¿verdad? Recuérdese que las incertidumbres finales siempre se expresan de forma expandida. Continuamos, por favor. Bien, la incertidumbre absoluta es el valor que indica el rango de error de una medición en las mismas unidades que la medida original. Representa la presión del instrumento o la dispersión de los datos y normalmente se expresa como el resultado obtenido por el laboratorio más o menos por la incertidumbre que hemos expresado. Como ejemplo, a lo mejor si mides una mesa con una cinta métrica, el resultado puede ser 150 centímetros más o menos 0.1 centímetros. En este caso, la incertidumbre es absoluta de 0.1 centímetros. Continuamos, por favor. Sé que vamos muy rápido, pero bueno, es el tiempo que tenemos disponible. Ahora, la incertidumbre relativa normalmente es la relación entre la incertidumbre absoluta y el valor medido. No tiene unidades, es adimensional y sirve para entender la calidad de la medida, ¿verdad? No es lo mismo fallar por 1 centímetro al medir un edificio que fallar por 1 centímetro al medir un tornillo. Por eso ahí la importancia de que ustedes consideren cómo van a expresar la incertidumbre, si ya sea de forma relativa o de forma absoluta. La incertidumbre relativa porcentual, importante observar si está expandida o no para sus aplicaciones, ¿verdad? Y bueno, es la forma más común de verla, solo multiplicas el resultado anterior por 100. Y de esa manera convertimos las incertidumbres relativas a incertidumbres absolutas. Pero es muy importante que lo observes en tu certificado de calibración, cómo es que te la están reportando y cómo la vas a arrastrar para el cálculo de tu incertidumbre. Y al revés, cómo es que tú la vas a reportar a tu cliente. Continuamos, por favor. Bueno, continuamos. Conclusiones. El cálculo de incertidumbre es un requisito de cumplimiento obligatorio establecido en el estándar 17025, además de ser regulado por la política de incertidumbre, que también debe ser observada y cumplida. El cálculo de incertidumbre es un proceso desarrollado paulatinamente y estableciendo los recursos necesarios para su desarrollo y, muy importante, su mantenimiento. Un cálculo adecuado de incertidumbre sustentará adecuadamente una regla de decisión para ser empleada en la evaluación de la conformidad cuando ésta es necesaria para el laboratorio aprobado o acreditado. La incertidumbre aporta información valiosa para la toma de decisiones cuando se trata de analizar los riesgos y oportunidades, identificando los puntos de riesgo y cuantificando los errores y su magnitud para que el laboratorio enfoque sus esfuerzos para el control y mantenimiento de estos por medio de procesos como la supervisión, detección de necesidades de capacitación, evaluación de desempeño del sistema de medición, personal, equipos, materiales, instalaciones y el establecimiento de controles estadísticos, etc. Un laboratorio maduro y robusto al contar con un proceso de cálculo y metodologías robustas es capaz de demostrar su competencia y que puede producir resultados confiables que en resumen constituyen una forma de demostrar la criticidad y la eficacia de un sistema de gestión de la calidad y que ofrece garantías de confianza en los resultados que ofrece a sus clientes. ¿Continuamos? Continuamos, por favor. Ahora, hay muchas cosas que no se mencionaron en estos breves minutos, ¿verdad? Y algunos aspectos que no se abordaron y que son importantes tiene que ver con el planteamiento del modelo físico que nos va a dejar identificar las distintas fuentes de incertidumbre, las distintas magnitudes, las distintas variables y que de alguna manera nos va a llevar a un planteamiento robusto y completo. ¿Continuamos? Otro aspecto es cuando se generan los submodelos dentro del modelo principal. Y evidentemente
eso empieza a ser muy divertido todo este proceso porque aparentemente de ese modelo que establece el método de ensayo se pueden generar hasta 5 submodelos por cada una de esas variables y habrá que repetirle la misma receta platicada en la aproximación de incertidumbres como una medición directa o a través de la ley de propagación, considerando varias variables para cada uno de esos submodelos, ¿verdad? Continuamos. Otro aspecto importante es la tabla de CMC, que esto tiene que ver con los laboratorios de calibración, que es una tabla de capacidad de medición y calibración y debe incluir la incertidumbre expandida con la que se ofrece el servicio en el intervalo declarado y acreditado. No debe confundirse solo con la declaración de la incertidumbre. La CMC o la tabla de capacidad de medición y calibración de un laboratorio de calibración representa la capacidad interna del laboratorio sin el instrumento del cliente. Continuamos, por favor. Cifras significativas. Para esto hay que ver la política de incertidumbre, ¿verdad? Y este documento nos dice con cuántas cifras significativas tenemos que procesar la incertidumbre en términos de cómo es que se expresa el resultado mismo de ese mesurando que estamos midiendo. Continuamos, por favor. Otro aspecto es cuándo actualizar la incertidumbre. Y para esto, la incertidumbre debe reevaluarse cuando la exactitud del resultado entregado al cliente puede verse afectada por algunas de estas variaciones, es decir, cuando se pierde el control de las fuentes de incertidumbre consideradas inicialmente en el cálculo. Y esto en breve puede verse cuando tenemos nuevo personal que se incorpora como analista para el método, cuando se actualizan los materiales de referencia certificados o las calibraciones de los instrumentos, cuando cambiamos de instrumentos de medición, cuando ampliamos el alcance acreditado, en fin, todo eso tenemos que considerarlo para actualizar nuestras fuentes de incertidumbre. Continuamos, por favor. Y bueno, ¿cómo interpretar y reportar la incertidumbre calculada considerando la representatividad del resultado obtenido? Aquí es donde debemos decidir si la incertidumbre la vamos a reportar de forma absoluta o de forma relativa, ¿verdad? Y cómo es que al haber hecho una estimación de incertidumbre en un punto determinado donde se centran el marco experimental para repetibilidad y reproducibilidad, cómo es que podemos diseminar esa incertidumbre al intervalo en el que el laboratorio ha demostrado, a través de la verificación del método, que nuestras mediciones se van a desarrollar. Ok, continuamos. Y bueno, con esto damos por terminado estos breves comentarios a lo que es una aproximación a la estimación de la incertidumbre, que como hemos visto es algo realmente complicado, donde debemos darnos nuestro tiempo, pero que de alguna manera, sabiendo dónde estamos parados, sabremos hacia dónde caminar. Que no es importante hacer una medición o una estimación de la incertidumbre a fondo, yéndonos hasta la cocina, sino con pasos firmes, ir haciendo nuestras estimaciones poco a poco, con el análisis de riesgos adecuado para, en función de nuestros recursos, poder ir haciendo con el tiempo estimaciones más concretas. Pues muchísimas gracias por su tiempo. Me los robé 1 hora y 10 minutos aproximadamente y les agradezco su paciencia y ojalá les haya servido esta presentación. Muchísimas gracias. Les regreso micrófonos a Mac. Muchas gracias, ingeniera, perdón. Bueno, vamos a dar espacio para que nos apoye resolviendo algunas dudas técnicas referentes al tema que usted nos acaba de apoyar a presentar. Entonces, bueno, les pido que nos apoyen con su manita arriba, si quieren tomar el micrófono o escribirnos su duda por medio del chat y las vamos leyendo poco a poco.
Vamos a dar prioridad a aspectos técnicos, por favor, y cualquier duda general se las estaremos respondiendo por correo electrónico. Igual si no da tiempo de responder todas las dudas técnicas, les haremos llegar correo electrónico con respuestas que nos va a hacer favor de compartir el ingeniero David. Ok, si me pueden hacer favor en Mac de ir leyendo las preguntas que podamos contestar con el tiempo que tenemos disponible. Claro, ingeniero, un minutito. A ver. Dice Carlos Cruz, ¿dónde puedo encontrar una definición de cifras significativas? Esto lo podemos encontrar si lees la política de incertidumbres de Mac. Allí nos da esas guías para la expresión de las cifras significativas. Siguiente pregunta. Sí, en el caso de fuentes como la resolución en las que no tenemos una relación funcional directa con la magnitud que estamos midiendo, ¿cómo determinamos el coeficiente de sensibilidad correspondiente? Esa es una pregunta muy complicada porque habría que analizar perfectamente el método de ensayo. Si nos haces favor de compartir a través de los correos de Mac el método que estás usando para la medición de tu mesurando, con mucho gusto te damos una explicación más concreta de cómo hacerlo. Esa es una pregunta complicada y muy interesante, ¿eh? Bueno, dando continuidad a la primera pregunta de Carlos Cruz, pregunta sobre si esa política, ¿dónde la puede solicitar? Bueno, la podemos solicitar directamente con tu coordinador en Mac. Si eres laboratorio de ensayo, puede ser a través del ingeniero Rafael Caña o de la maestra Ivette Alatriste. Y con mucho gusto se las van a proporcionar. Ok, la ingeniera Mariana Chung Guadarrama comenta lo siguiente. Entonces, ingeniero, ¿no es lo mismo la ley de propagación de errores que la ley de propagación de las incertidumbres? Es exactamente lo mismo, mi estimada Mariana. Es exactamente lo mismo. Ok, continuamos con la siguiente. Sandra Giselle Castro Mora pregunta, ¿en los métodos semicuantitativos se debe calcular la incertidumbre? Esa es otra excelente pregunta. No existen métodos semicuantitativos. Los métodos todos son cuantitativos porque, bueno, no necesariamente, pero todos los métodos donde se produce una medición, y hablemos, por ejemplo, el caso de métodos de hermeticidad, por decir algo, donde el resultado final es hermético, no hermético. Para llegar a esa conclusión, haces una medición volumétrica o no volumétrica, ya sea a través de una pérdida de volumen o una pérdida de presión. Al tú establecer esas mediciones de pérdida de presión o de volumen, estás realizando una medición. Entonces tu medición es cuantitativa y usas tú o cualitativo, ¿verdad? Hermético, no hermético. Entonces, en este sentido, el resultado expresado no es cuantitativo, es cualitativo, hermético, no hermético, pero basado en una medición cuantitativa, una pérdida de presión o de volumen. Entonces, en ese sentido, evidentemente la medición es cuantitativa y tu conclusión es cualitativa. Por lo tanto, tendrías que estar considerando la estimación de la incertidumbre, porque tú al aplicar la incertidumbre a tu resultado, vas a llegar a una conclusión. Ok, esa sería la respuesta. Ok, Germán Rojas pregunta, ¿qué ejemplo sería una incertidumbre de tipo triangular? Normalmente los materiales de vidrio, que como pueden ser matraces, probetas, buretas, que son materiales de vidrio y que tienen una respuesta al cambio de volumen por el cambio de temperatura,
puede ser un ejemplo de resoluciones triangulares. Ok, Mayra Guadalupe Estrada pregunta lo siguiente. Para un laboratorio de ensayos, ¿qué criterios se utilizan para realizar el cálculo de incertidumbre en métodos no normalizados? Bueno, en este caso tú tienes un método ya sea desarrollado, un método propio, o inclusive la modificación de un método normalizado. Y la metodología que se usa es exactamente la misma. No tiene una diferencia importante, ¿verdad? Sin embargo, hay que ver cómo estás planteando en tu método no normalizado el cálculo de tu mesurando. Y habría que ver si las fuentes que contribuyen a la incertidumbre puedes cuantificarlas, si es posible cuantificarlas, ¿verdad? Y de allí tendríamos que entrar en la política de incertidumbre para ver en qué caso te encuentras y cuál sería la recomendación para la estimación o el cálculo de incertidumbre. La pregunta es muy interesante también y si deseas mandarnos un correo a Mac para que nos compartas tu método no normalizado y te podamos dar una opinión e inclusive algunas referencias bibliográficas para que puedas inclusive hacer ese cálculo. Allí probablemente te vas a meter en modelos un poco más complejos para estimación de incertidumbres, como pueden ser los modelos de Monte Carlo. Pero bueno, eso hasta que veamos tu caso muy en particular. Ok, continuamos. Ok, Germán Rojas pregunta. ¿Podría reportarme incertidumbre con dos niveles de concentración que serían nivel de cuantificación y nivel medio de mi intervalo de trabajo, descartando el nivel de concentración máxima o es necesario integrarla para tener una incertidumbre más factible? Esto enfocado a la detección de plaguicidas en aguacate. Ay, excelente pregunta, ¿eh? Eso es una excelente pregunta. Eso requiere una respuesta un poquito más a detalle, pero te podría decir, para empezar, que cuando tú haces la verificación de tu método, que es un requisito para acreditar el método, tú estableces un intervalo de medición a través de la respuesta lineal del instrumento usando tus materiales de referencia certificados para, particularmente en tu caso, haces una determinación por una cromatografía de gases, masas. Entonces, cuando tú cambias esos intervalos de trabajo, ya sea en función de la concentración esperada de la molécula que vas a buscar, tendrías que estar pensando en en cuantificar la incertidumbre en esos distintos intervalos de trabajo, que no siempre van a ser los mismos, ¿verdad? Y en función de eso, como tú plantees en tu modelo experimental tu desarrollo de la incertidumbre, podrías estar pensando en una sola expresión de incertidumbre, pero que debe ser evaluado cada vez que tú realizas distintos intervalos de trabajo o curvas de estandarización con distintos límites, ya sea de cuantificación o el intervalo superior de medición. Si quisieras regalarnos un correo, te damos una respuesta un poquito más detallada. Ok, continuamos con la siguiente pregunta. Daniel Pérez Aldana pregunta lo siguiente. ¿Cuándo se debe aplicar una incertidumbre cualitativa? Una incertidumbre cualitativa. En las mediciones cualitativas no estás obligado a una estimación de incertidumbre, porque el resultado es pasa, no pasa, hermético, no hermético. Entonces, en mediciones cualitativas no se está obligado a reportar una incertidumbre. Pero cuidado, ojo, si tu resultado cualitativo está basado en mediciones cuantitativas, tendrías que estar pensando en hacer una estimación de incertidumbre de esas mediciones cuantitativas que te llevan al resultado, a una conclusión cualitativa. Siguiente pregunta, por favor. Sí,
Felipe Nochebuena comenta lo siguiente: en caso de fuentes como la resolución en la que no tenemos una relación funcional directa con la magnitud que estamos midiendo, ¿cómo determinamos el coeficiente de sensibilidad correspondiente? Tendríamos que, y si nos regalas un correo, tendríamos que ver cómo estás estimando el mesurando final, ¿verdad? Entiendo yo que tienes varias variables relacionadas en un cálculo que al final nos da el resultado del mesurando. Si nos regalas un correo y nos indicas cómo estás llegando a ese cálculo final, te damos una respuesta concreta, porque es un poco... um, la información que me das no es suficiente. Ok. Leonor Medina comenta lo siguiente: por ejemplo, en materia extraña que se reporta en su caso el número de fragmentos de insectos. No sé si nos puede ayudar a complementar o si quiera abrir micrófono. Sin problema le apoyamos. Yitzhak Gómez comenta lo siguiente: y un ejemplo, doctor, en mancha de humo que es totalmente cualitativa, ¿se puede realizar un cálculo de incertidumbres? Ok, esa es una pregunta muy específica. Recordemos que en mancha de humo se emplea el estándar NMX AA 114, que está basado en un método ASTM. NMX 114 no establece una medición cuantitativa, sino son mediciones organolépticas. Eh, Sin embargo, ASTM sí establece condiciones de repetibilidad al respecto, basado en una serie de 20 mediciones, donde sí te establece una diferencia tolerable, ya sea cuando se hace individual o cuando se hace por un grupo de mediciones. Formalmente, la mancha de hollín no reporta incertidumbre, pero ASTM nos da la información suficiente como para poder establecer y calcular una incertidumbre. Si nos regalas tu correo, te damos una respuesta más exacta. Mayra Guadalupe Estrada comenta lo siguiente: para un laboratorio de ensayos, ¿qué criterios se utilizan para realizar el cálculo de incertidumbre en métodos no normalizados? La respuesta, ya lo habíamos comentado hace un momento, es exactamente los métodos para estimación de incertidumbre de métodos normalizados o no normalizados, es exactamente la misma. De hecho, debes de tener mucho cuidado porque en métodos no normalizados, la verificación de tu método debe ser mucho más rigurosa que para un método normalizado. Además de establecer tu repetibilidad y reproducibilidad, debes cuantificar y caracterizar perfectamente las variables de tu método no normalizado y a través de esto empezar y arrancar tu análisis de incertidumbre con las mismas metodologías o las guías que platicamos el día de hoy. Es exactamente lo mismo. ¿Continuamos? Ok. Sonia Julián de la Cruz comenta lo siguiente: gracias, ingeniero David, por su aportación. Es un tema muy extenso y un gran reto el querer transmitirlo en una hora. Este tema nos da para mucho más y previos al tema de incertidumbre. Ese únicamente es Muchas un gracias. comentario. Ujú. Y vamos a... No, Perdón, adelante. sí, no entendí esto último. Bueno, vamos a continuar con otra pregunta, pero únicamente es un agradecimiento hacia usted. Muchas gracias. Sí. Luis Pablo Rodríguez Ramírez comenta lo siguiente: buenas tardes, ingeniero. En la medición de material particulado en emisiones de fuentes fijas, ¿hasta qué nivel es recomendable dejar una incertidumbre? Correcto. De acuerdo al estándar NMX AA010, SSFI creo que es de 2001. Eh, el estándar, recuérdate tú que no puede ser desarrollado
por sí mismo, sino se requiere estándares periféricos como es el NMX AA 35, 54 y 9. Estos estándares, al ser empleados dentro de la NMX AA 010, te va a generar alrededor de 30, 35 submodelos. El modelo particular que establece la NMX AA 010, que es la concentración del material particulado expresado como la masa de las partículas entre el volumen de gas muestreado, ese es tu primer nivel. Y tú puedes plantarte allí, si es que no tienes nada desarrollado, ahí te puedes plantar y hacer una primera aproximación. Derivado de este, tú puedes después empezar a desarrollar, por ejemplo, las partículas divididas entre el volumen de gas. Las partículas puedes dividirlas entre las partículas del filtro más las partículas del lavado con acetona, menos las partículas que trae la misma acetona. Y ese puede ser tu siguiente nivel. Y en el volumen muestreado, una vez que tú lo estandarizas y ese puede ser otro nivel. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Bueno, si no tienes nada hecho, plántate en el primer nivel, masa sobre volumen. Si ya tienes algo hecho, trata de ir desarrollando. ¿Cuál es la recomendación? No existe una recomendación. No, quien llegue y te diga, no, es que tienes que desarrollarlo hasta la cuantificación de la incertidumbre por el peso de los condensadores que usas en campo, de peso inicial, peso final para el peso total de agua condensada, no tiene un sustento. Tú considera el nivel de confianza que le quieres dar a tu cliente y considera tus procesos de mejora continua. ¿Cuál es mi recomendación? Pues genera tu modelo principal, empieza a generar modelos, los submodelos, y conforme te sientas seguro y en confianza, desarrollalo. Pero no hay una recomendación al particular. Siguiente pregunta. Ok, vamos a ceder el micrófono a Miguel Cervantes, quien tiene una pregunta. Entonces, adelante, Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Una pregunta, dije. Eh, Nosotros realizamos servicios de mediciones especiales, en este caso calificaciones de refrigeradores, congeladores, etcétera. Tengo una duda referente a lo de la incertidumbre de medida en este tipo de servicios. Por ejemplo, la incertidumbre de medida que nosotros reportamos o como la reportamos de la NMX 140. Esa incertidumbre viene de un promedio de mediciones, ¿es correcto? Sí, es correcto. Ok, Eh, y tengo ahí la duda con eso. Por ejemplo, en la calificación de refrigeradores, digamos, un refrigerador normalmente está variando de 2 a 8, a veces hasta 10, 0. Ahí, para dar un dictamen de cumplimiento, yo tengo que entregar una incertidumbre, más sin embargo, esa incertidumbre solo se va al promedio. Cuando tengo valores, por ejemplo, cercanos a 10, a 8. Esos valores, para esos no aplicaría sacar incertidumbre porque son valores muy, o sea, individuales, pues no es como la media digamos, 24 horas de monitoreo, sino que yo monitoreo 24 horas y en esas 24 pues me está variando siempre el punto y tengo puntos medios, sí, de 4, de 5, más sin embargo hay puntos que se llegan a salir de una referencia, digamos, el suplemento que dice que la temperatura de refrigeración tiene que estar dentro de 2 a 8. Ahí, ¿cómo lo aplicaríamos? ok, en tu caso estamos hablando de mediciones especiales que son las caracterizaciones, en este caso, de refrigeradores, ¿verdad? Eh, yo te sugeriría que consideraras la expresión de la incertidumbre de forma relativa, no absoluta, porque la incertidumbre absoluta, como bien lo mencionas, tú la estimas en un punto de un punto determinado, ¿verdad? Pero con esa oscilación tú dirás, bueno, esa incertidumbre que yo calculé para 2 grados, por decir un número, para 2 grados, cuando obtengo 8, ¿sigue siendo válida? Entonces, ahí es donde tú tendrías que considerar
cómo expresar tu incertidumbre, si absoluta o relativa. Si la haces de forma relativa, puedes tú diseminarla en tu intervalo de medición, pero hazme un favor. En tu caso de medición, siendo una medición especial, sí es complicada la respuesta. Mándanos por favor tu pregunta a los correos de MAC para darte una respuesta más concreta, y si nos puedes dar a detalle el caso muy particular que nos comentas, poderlo comentar con los especialistas en mediciones especiales y poderte dar una respuesta concreta. Excelente, sí, muchísimas gracias. Sí, les mando un correíto para checar ese tema. Gracias. Muchísimas gracias. Ingeniero Vaz, ya se nos termina el tiempo. ¿Le parece si respondemos una última pregunta y las demás las respondemos por correo electrónico? Claro que sí. Ok. David Gutiérrez consulta lo siguiente. Aparte de la política de incertidumbre de MAC, que incluye la NMX 140, ¿qué otras referencias bibliográficas recomienda? Ok. Recuérdate tú que existen 3 políticas importantes publicadas por MAC y que son adoptados de ILAC. Estas políticas evidentemente van unas agarradas de la mano de la otra. La política de incertidumbre, la política de trazabilidad y la política de ensayos de aptitud. Todas ellas van agarradas porque estas alimentan de información una a la otra, tanto en el sentido teórico como en el sentido práctico. Las bibliografías recomendadas, bueno, pues es la NMXCH 140, como pudimos ver, las guías de Eurachem para lo que son mediciones analíticas, y te recomendaría, aunque son muy específicas para ciertos magnitudes o ciertas mediciones, son las guías del CENAM. Puedes buscarlo directamente en internet, guía para la expresión de incertidumbres del CENAM, y asócialo con el particular caso que tú quieres analizar, a ver si existe una guía del CENAM disponible, ¿verdad? Fuera de eso, tú podrías, aunque es limitada la información y debes expurgarla muy bien, valga el término, tendrías que ver si existe información disponible en Internet. Pero bueno, esas serían mis recomendaciones de primera mano. Mariana por ahí nos comenta que también existen unas guías españolas que pudieras usar para, como referencia. Ok. Ok. Bueno, pues nada más que agradecerle, ingeniero. Muchas gracias por aportarnos de su valioso conocimiento y su tiempo. Todo el equipo de MAC le agradece sinceramente su participación en este webinar. Confiamos que la información compartida haya sido de su interés y de su utilidad. Para obtener más información le invitamos a visitar nuestra página web www.entidad-acreditación.com o a comunicarse con nosotros a través de nuestro correo contacto @mac-acreditación.com. Porque la calidad es el estándar que nos define, Mexicana de Acreditación.